¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Auditorio al que le agradezco que haya preguntado por mi salud. Ya superé la influenza que me tuvo postrado ahí algunos días. Gracias por su interés. Ya en la última emisión estaba yo hasta estornudando y todo, entonces por eso detuve algunos días las grabaciones, pero aquí estamos ya de vuelta con muchísimo gusto, con mucho entusiasmo, viendo además buenos resultados que vamos teniendo en la relación con Donald Trump. El día de hoy escuché el mensaje de la presidenta de la República, muy bien, obtuvo una situación favorable para nuestro país. En fin, la comentaré un poquito más ampliamente después, porque primero quiero empezar por dar las gracias adicionalmente a la gratitud que ya expresé a algunos comentarios o saludos, especialmente José Manuel Vargas Frutos de Guadalajara me pidió que enviara un saludo, lo hago con mucho gusto. También hasta Caracas, Venezuela, saludo al doctor José Gregorio González Díaz, me dice que ha estado leyendo mi teoría general del Estado, que va a hacer alguna presentación al respecto. Me pedía si tengo algo más reciente. Ya le contesté en el texto, pero lo comento por aquí también. La edición más reciente de mi teoría general del Estado es la cuarta edición. Fue publicada en 2021, está actualizada hasta los efectos de la pandemia en relación con el Estado Nacional, editado por la prestigiada editorial Tirant Lo Blanc, y esa la puede obtener desde Caracas también a través de la versión electrónica que maneja la editorial en su página web. Hecho esto, vamos a también atender otra solicitud que me hicieron, que si podía yo explicar un poco más lo que digo en mi artículo de esta semana, publicado en el Universal, en relación con la seguridad nacional y la razón de Estado. Y yo sé que el término razón de Estado, que viene de la politología, es polémico. Hay posiciones en un sentido, en otro. Es un término muy antiguo, proviene desde las épocas ligeramente posteriores a Maquiavelo. Algunos le atribuyen a Maquiavelo este término, en realidad es de un discípulo de él, de Guicciardini, y tiene 5 siglos de vigencia, existe en los análisis de la realpolitik, de la geopolítica. No se entienden estas materias sin el concepto de razón de Estado. ¿Qué significa este concepto? Que hay que tomar medidas de ser necesario para preservar el Estado, su integridad, su viabilidad, su permanencia, incluso por encima de otros valores. Y esto se basa en la idea de que si hemos construido el Estado, los seres humanos, es para vivir en una comunidad que tenga un sentido de servicio, que está para servir y tiene la necesidad del Estado de mantenerse. ¿Por qué? Porque dentro de él se realizan todas las actividades que permiten sostener la vida colectiva, la producción económica, las relaciones sociales, el orden jurídico para la convivencia y la seguridad. El Estado se crea con esas finalidades. Una inicial que es mantener a la comunidad estable, pacífica, segura, para que se logre que la autoridad cumpla con su función, al mismo tiempo respetando los derechos de las personas, que esa también es una función del Estado. El respeto a los derechos humanos se da en el marco de la actividad del Estado. Es verdad que muchas veces el propio Estado puede realizar un acto contrario a los derechos humanos, pero la defensa de esos derechos se da a través de las instituciones y los mecanismos jurídicos que tiene el Estado. De modo que todas estas finalidades, la prestación de servicios públicos, los servicios sociales, la atención de la salud, la atención de la educación, todas esas finalidades se pierden si se pierde el Estado, si no existe el mecanismo comunitario que las haga posible. Y entonces, por eso existen hasta instituciones como la suspensión de derechos humanos ante una situación como
dice la Constitución, una invasión, una perturbación grave de la paz pública o cualesquiera otra que pongan en grave peligro o conflicto a la sociedad, pueden suspenderse temporalmente ciertos derechos para hacer frente a la emergencia. Esa es la base, es la idea de la razón de Estado, y la razón de Estado tiene distintas dimensiones. Jurídicamente su expresión principal es la seguridad nacional. ¿Qué significa la seguridad nacional? Las acciones necesarias para mantener la integridad física del Estado, su permanencia, su viabilidad, su capacidad de atender las tareas que le corresponden. Eso es lo que protege la seguridad nacional, y fue justamente el argumento que se dio en relación con el tema del artículo en su base, que fue la entrega de 29 reos que se encontraban en cárceles mexicanas y que fueron llevados a los Estados Unidos, entregados a los Estados Unidos a petición de este país, como lo explicó el fiscal. Ha habido reacciones jurídicas en cuanto a que los elementos que dieron lugar a este traslado, vamos a llamarle así, no correspondieron a la rigidez de las normas aplicables para una extradición. La extradición es una figura jurídica que tiene su sentido y está regulada ampliamente, hay tratados incluso. Esta figura tiene por objeto que un delincuente o presunto delincuente, un perseguido por haber violado la ley en un país, si se encuentra en otro, pueda ser requerido a este otro país para que se entregue a la justicia del país donde delinquió o donde debe realizarse el juicio en su contra. En la delincuencia organizada internacional ocurre que un delito cometido en un lugar tiene también un efecto en otro, y esto ha generado la necesidad de compartir información, de cooperar para perseguir a esta delincuencia que tiene tentáculos en todo el mundo. Y hay una convención internacional, que es la Convención de Palermo contra la criminalidad organizada, que también fue citada por el fiscal general como parte de lo que yo he denominado una ingeniería jurídica necesaria para poder resolver un problema de Estado. Estábamos percibiendo evidentemente una amenaza si no nos hubiera recurrido a la justificación de la seguridad nacional, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, donde se hace un catálogo, un listado de aquellas amenazas o situaciones que afectan la seguridad nacional. De esas, yo revisé con cuidado el texto del artículo 5, solo encontré dos que podrían ser aplicables. Una, que tiene que ver con amenazas provenientes del exterior, que afectan la integridad o pueden afectar la integridad de la nación. O bien otra, que es aquellos actos, o son aquellos actos que impiden la eficaz persecución de la delincuencia. Una podía venir de fuera, y veíamos barruntos de una eventual acción agresiva contra nuestro país, respecto de la cual habría que estar muy atentos. Y por otro lado, el hecho de que, como lo manifestó la propia presidenta de la República, se percibiera en el Poder Judicial un obstáculo para el eficaz manejo de ese combate a la delincuencia. ¿Por qué? Porque no salen rápido los procesos de extradición, porque se dificulta llegar a aquellos aspectos que requiere el país para dar salida a este tipo de criminales, porque se les puede liberar. Había una sensación de que iban a ser incluso liberados, y eso ponía también en riesgo el propio marco de relación con los Estados Unidos. Cualquiera que fuera de estas dos razones, o ambas, había que enfrentarlas con capacidad jurídica para resolver el problema, no para impedir el avance que necesita el Estado en sus tareas. A mí me ha tocado, como director jurídico, a veces escuchar a algún jefe que me dice: mira, no me digas cómo no, dime cómo sí, cuál es el camino jurídico que puede llevar a que se logre un resultado positivo para la institución. Y en este caso la institución es el Estado mexicano. Si sentíamos que parte de las tareas que había que realizar
era efectuar este traslado para bajar la presión en una situación difícil, si esta era una finalidad que tiene el propósito de preservar la estabilidad de nuestro Estado, había que encontrar esa solución jurídica que permitiera, dentro del combate a la criminalidad organizada, vincular el tema de la seguridad nacional, por un lado, la participación o la intervención de los preceptos contenidos en la Convención de Palermo para colocar en plano de entrega y no de extradición. La palabra entrega está dentro de las categorías de esta Convención de Palermo contra la criminalidad organizada, y eso le daba un cauce a una solución que era asumida responsablemente por el Consejo de Seguridad Nacional, y se deslindó también con habilidad política y con una base jurídica de decir, bueno, pues si en la decisión colectiva del Consejo no participó directamente la Presidenta de la República, eso da lugar a mantenerle un margen de maniobra indispensable que necesitaba, por ejemplo, para la conversación con Donald Trump que tuvo lugar el día de hoy. Y cuando hablo de estas cuestiones de la delincuencia organizada, hay veces que recibo mensajes que me dicen, oye, es que usted se mete en otros temas. Miren, llevo muchos años en la actividad jurídica y me ha tocado ver distintos temas. Puedo presumir de ser el autor de uno de los primeros libros, aquí lo tengo, Instrumentos Jurídicos contra la Delincuencia Organizada. Este libro fue presentado en un evento en el Senado de la República en 1996 por el que fue en un tiempo procurador, fue mi jefe, gran jurista mexicano, don Sergio García Ramírez, que en paz descanse. Y esta fue una aportación inicial, todavía es un referente en muchos trabajos internacionales. El texto, que prácticamente no existían ninguna bibliografía, no existía una bibliografía sobre estos temas en nuestro país y muy poca en el mundo. Este libro fue el resultado de un estudio muy profundo que se ordenó hacer en distintas ciudades, donde analizamos cómo se combatía la criminalidad organizada en Italia, por ejemplo, tanto en Roma como incluso en Palermo, en Sicilia, donde fuimos llevados a el lugar donde el famoso juez Falcone fue víctima de un atentado del crimen organizado, que fue capaz de volar una carretera para darle muerte a este juez que combatía la criminalidad. Vimos también el manejo de los métodos contra el crimen organizado en España, donde batallaron muchísimo con la ETA, esta organización terrorista vasca. Estuvimos en Francia, que también tiene un esquema amplio sobre el crimen organizado. En Washington, en temas como el procedimiento llamado RICO. En Colombia, que en ese tiempo estaba también desarrollando muchas actividades en esa materia. En Italia, les decía yo, vimos y revisamos algunos mecanismos como el penalizar, se hizo en Italia, penalizar el pago de rescates para combatir los secuestros. Después de mucho analizarlo, nosotros en el Senado consideramos que no era una institución conveniente para México, pero en fin, todo ese material, una síntesis de ese material está en este libro, y por eso yo me atrevo a hablar de un tema como la criminalidad organizada y el análisis de la Convención de Palermo y otros instrumentos internacionales que existen al respecto, que me permiten hacer un análisis como este que estoy haciendo, que dio lugar, por otro lado, a un resultado favorable al Estado muy importante, que lo vimos el día de hoy. Estoy grabando este jueves 6 después de escuchar a la Presidenta de la República y el resultado de su conversación con Donald Trump, que nos resultó muy favorable en el marco de una relación respetuosa. Y esa relación, estoy seguro, se vio favorecida, entre otras cosas, por esa decisión de entregar a estos 29 reos a los Estados Unidos. Las actividades, las acciones
de un gobierno que tienen por objeto la preservación del Estado, que es una función esencial de toda conducción política en cualquier país, tienen que medirse por sus resultados, no solo por su justificación jurídica, por la definición de el marco político en el que se desenvuelven, sino por el resultado que producen. Y aquí, viendo cómo la relación con Donald Trump está en un ambiente de tranquilidad, de resoluciones favorables para nuestro país, de que no se nos apliquen los aranceles a ningún producto que está protegido por el TEMEC, lo cual pues es cumplir con el TEMEC, pero viendo las amenazas de dejar de cumplirlo, eso ya es un logro. Y podría decir, empleando un símil taurino, que la presidenta de la República ha hecho una faena extraordinaria. En esos mismos términos diría que ha sabido aguantar las embestidas, templar y mandar llegar a un destino favorable para lo que pretende sin chocar, que es la base de la tauromaquia en todo, finalmente es esa, ¿no? No se enfrenta la fuerza bruta de manera frontal, valga esta repetición, sino que se tiene que manejar con habilidad, con astucia, con inteligencia, con prudencia. Y es lo que ha sabido hacer la presidenta mexicana y hay que reconocerlo. No exponer al país a una bravata innecesaria y contraproducente, sino encauzar la relación dentro de ese ambiente de respeto, como insistió la presidenta en el asunto del respeto, y creo que hizo bien, porque ella no usó el apotegma juarista que yo sí voy a citar y que conocemos desde niños: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En ese ámbito conceptual se ha movido la relación, la insistencia del respeto entre las personas primero, individualmente, el respeto que ha sabido mostrar, pese a su carácter que conocemos, el presidente Trump hacia nuestra presidenta. Siempre ha tenido un trato deferente, amistoso, hasta de admiración, diría yo. Le reconoció, cosa que en la soberbia dicho solo como una descripción de una personalidad como la de Trump, que dice: yo nunca aprendo nada de nadie, pero ahora sí aprendí de algo que me dijo la presidenta de México. Bueno, ya eso implica un reconocimiento, algo que la propia presidenta había dicho con antelación. Le confirmó pues Trump esta propuesta de que haya una campaña contra las adicciones en los propios Estados Unidos. Los términos con los que se refirió Trump a la presidenta de México en su mensaje del día de hoy, después de la conversación telefónica, fueron realmente dichos en un marco, en un esquema de respeto recíproco, agradeciéndole a la presidenta y esta también respondiendo con la misma cortesía y haciendo valer ese trato respetuoso entre personas y entre países. Y entre países eso significa respeto recíproco a la soberanía. Y la soberanía no es un término vacío. A mí me saca de quicio a veces escuchar personas que dicen: ay, ya salieron con lo de la soberanía, esos patrioteros. No, la soberanía es el concepto central de la convivencia en un Estado que tiene una identidad, que tiene una historia. No podemos renunciar a eso que es lo que mantiene unido a un país. Y no tenemos otro, los que tienen a veces hasta vergüenza de ser mexicanos no se dan cuenta del orgullo que significa tener un país como el nuestro, y tampoco se percatan de que en cualquier otro lado no tendrían la misma sensación de pertenencia. Uno es de donde es y pueden adquirir incluso otra nacionalidad, pero eso no les satisfará nunca como la satisfacción que da el vivir en un país libre, con su propia identidad, con su propia personalidad, con sus propias costumbres. Cuando se van a otro lado, no tienen que estar consiguiendo sus salsitas de chile, sus tortillas. ¿Por qué?
porque eso es parte de lo que somos, es la esencia nuestra. Y si perdemos esa esencia, es que hemos perdido la soberanía como país, como comunidad. En fin, esta defensa recíproca de la soberanía me parece que tiene también mucho sentido, que los resultados han sido muy positivos, que la política que debemos seguir y que también ha apuntado la presidenta tampoco tiene que ver solo con contener este problema que existe en la relación con Estados Unidos, que por otro lado implica que hagamos sí lo que tenemos que hacer por propia ventaja para nosotros. A nosotros nos conviene que se logre un combate eficiente contra la delincuencia organizada, que se evite el tráfico de fentanilo para todos lados, como ella dice. Se trata de que eso hace daño aquí en Estados Unidos y en todas partes donde llegue una droga que afecta a la salud de las personas y tiene un efecto en la sociedad. Todo lo que hagamos, pues, en un ambiente de cooperación, que al mismo tiempo conduzca a que Estados Unidos ponga su parte para que se evite el flujo indebido, ilegal de armas que se ponen al servicio de los cárteles mexicanos con la complicidad de las empresas productoras de armas en los Estados Unidos. Y queda mucho por hacer al interior también. Esta idea de que debemos ser autosuficientes, la otra cara de la soberanía, no solo la de la decisión propia, popular, capaz de definir nuestro destino, sino también el atender a nuestras necesidades sin tener que depender de fuera. La autosuficiencia alimentaria, buscar que nuestros alimentos se produzcan en México, que se evite importar un maíz como el transgénico, que tenemos que admitirlo porque esa es la relación comercial internacional, pero debemos proteger, como se está haciendo constitucionalmente, las variedades mexicanas, que deben ser las que reproduzcamos en nuestro país. Procurar la autosuficiencia en frijol, en todo lo que es la alimentación básica. Eso forma parte de la soberanía como capacidad propia. La autosuficiencia energética, tanto que algunos se burlan también. ¿Para qué queremos refinerías? Pues porque los combustibles son un elemento central en la actividad económica. Todo depende, no es solo el tener un automóvil, echarle gasolina, es cómo se mueven los productos, en los trailers, los camiones que necesitan diésel, gasolina. Eso, si se detiene el flujo de eso que es un alimento importantísimo de la economía, entonces tenemos problemas. Por eso no debemos depender de fuera y debemos defender nuestra capacidad propia de elaboración de gasolina, de combustibles, hacer que trabajen las refinerías. Algunos critican el haber hecho otra refinería, pues es esencial tener, a lo mejor hasta deberíamos tener otras más. Hay países que tienen más refinerías. En la medida en que nosotros activemos la capacidad de refinación, la actividad de la petroquímica, que le da más valor agregado al petróleo, todo eso forma parte de un esquema que qué bueno que ha llamado la presidenta el Plan México, que es ver por nosotros mismos. ¿Qué podemos producir que ahora estemos importando? Estamos importando productos de China que podríamos nosotros mismos fabricar. Y no es un proteccionismo, es simplemente el saber que como parte, sí, de comunidad mundial, formamos parte, valga la repetición, de un esquema de intercambios que necesita el mundo, pero que tienen que contar con un criterio que ponga en primer plano las necesidades de nuestro país. Y algunos dirán, bueno, es lo que plantea el presidente Trump para el suyo. Sí, nada más que aquí, como lo ha dicho también la presidenta, en los esquemas mundiales de intercambio, la fortaleza de los tres países es muy importante para competir con otras áreas. Y si se logra obtener la mayor ventaja comparativa de lo que México puede ofrecer, de una mano de obra bien calificada,
con un ingreso que puede ser menor no por desprecio al trabajador mexicano, sino por las condiciones distintas de las economías, que se pague bien al trabajador en México, pero que aún así siga siendo competitivo el salario mexicano para que se instalen las empresas en nuestro país. Que lo que produce México en el campo agropecuario, que el jitomate, el aguacate, que se consume tanto en Estados Unidos y que allá no tienen muchos espacios para su producción, bueno, pues nosotros lo podemos aportar y ellos a su vez desarrollan tecnología que nos es útil. En fin, la cooperación en esos ámbitos es económicamente más productiva y más eficiente para los tres. De modo que ahí se puede hablar de un proteccionismo que abarca varias dimensiones. Protegemos y debemos proteger el conjunto de la economía tripartita para tener ventajas frente a Europa o frente a China, frente a Asia en general, y al mismo tiempo al interior del conjunto proteger nuestra producción interna. Si podemos producir zapatos, que sí podemos, pues ¿por qué los hemos de importar de China? Si en el ámbito internacional nos resulta un competidor que podemos mantener fuera del espacio mexicano en todo aquello que nosotros podamos hacer. Tampoco quiere eso decir que nos vamos a cerrar a comerciar con China. Bueno, habrá cosas que convenga traer de allá. Es la inteligencia y el manejo con habilidad y con sentido económico, cuyo beneficiario es el pueblo de México, lo que debe regir la política económica y la política general del país. Y afortunadamente estamos viendo buenos resultados, estamos viendo que se logró que no se impongan esos aranceles que nos amenazaban. Es verdad que hay un mes de espacio, de distancia, al momento en que el 2 de abril Estados Unidos pudiera poner en marcha una política arancelaria general, pero ahí, como decía la propia presidenta, tendríamos que entender que si los aranceles van a ser recíprocos, es decir, si Estados Unidos va a decir, tú tal país me pones un arancel a estos productos, yo voy a ponerle a los tuyos. Pero nosotros tenemos un ámbito enorme de libre comercio del propio tratado que en teoría debería quedar fuera de ese propósito de aranceles recíprocos. A lo mejor hay áreas, seguramente tenemos algunas áreas que no están dentro del Tratado de Libre Comercio que pueden dar lugar a la aplicación de esos aranceles de parte de los Estados Unidos o eventualmente de parte de nosotros respecto a algunas importaciones específicas que no impacten de manera grave a la economía nacional. Y en eso también seguramente nos podremos poner de acuerdo. Si hay un espíritu de cooperación como lo hay, si hay un respeto recíproco como lo hay, si hay la intención de mantener las ventajas que todos podemos sacar de esta unidad que se da en América del Norte, y si nosotros seguimos haciendo la tarea que nos toca, porque es nuestra, indudablemente, de combatir a la criminalidad organizada, de evitar el tráfico de drogas, de en la economía producir aquellas cuestiones que nos pueden resolver problemas internos y en general de mantener una posición cooperativa y a la vez que proteja nuestros intereses, tendremos seguramente los mejores resultados. Es todo por hoy, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.